Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo de identidades trigonométricas, pero específicamente trabajaremos las identidades trigonométricas para los ángulos compuestos, ¿de acuerdo? Identidades trigonométricas para ángulos compuestos. Entonces, empecemos la explicación. A ver, los ángulos compuestos se van a componer mediante una combinación lineal de otros ángulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ángulo alfa se expresa en función de la suma de dos ángulos X e Y, ¿no? O este ángulo teta, que es igual a 4 veces la medida de alfa menos 5 veces la medida de beta. O en todo caso X, ¿no? Que es igual a la suma de esos tres ángulos, alfa, beta y phi. O en todo caso este ángulo Y, que es igual a la suma de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 hasta alfa n, ¿no? Son n ángulos. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar que dicho ángulo se puede expresar mediante la combinación lineal de otros ángulos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es centrarnos en las identidades trigonométricas para la suma de dos ángulos, para la suma y diferencia de dos ángulos. Por ejemplo, yo tengo por aquí el seno de la suma de alfa y teta. El seno de alfa más teta va a ser igual al seno del alfa por coseno de teta más coseno de alfa por seno de teta. ¿Correcto? Pero esto de aquí se cumple para todo alfa y teta perteneciente a los reales. Ahora, el coseno de la suma. El coseno de la suma de dos ángulos, en este caso coseno de alfa más teta, va a ser igual al coseno de alfa por coseno de teta menos seno de alfa por seno de teta. Esto se va a cumplir para todo alfa y teta perteneciente a los reales. Mientras que si tengo la tangente de la suma de dos ángulos, ¿no? En este caso alfa y teta, esto va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. Esto para todo alfa, teta y alfa más teta perteneciente a los reales menos los ángulos de la forma 2K más 1 pi medios. Te explico por qué. Lo que sucede es que si alfa más teta, ¿de acuerdo? Tomase ángulos de esta forma, sabiendo que K es entero, yo le podría dar acá 0. Entonces, alfa más teta sería pi medios. Pero date cuenta que si yo reemplazo acá pi medios, la tangente de pi medios no existe. Entonces no tendría sentido que alfa más teta sea pi medios. Si tú le das otros valores como K1, alfa más teta tomaría 3 pi medios y también la tangente no existe. Para K igual a 2, alfa más teta tomaría el ángulo 5 pi medios y la tangente de ese ángulo tampoco existe.
Es por esa razón que alfa más teta, alfa y teta, tienen que ser diferentes de 2K más 1 pi medios. ¿De acuerdo? Para que esto pueda existir. Y bueno, si nos concentramos en las identidades trigonométricas para la diferencia de dos ángulos, vamos a ver algo muy parecido al anterior, ¿no? Por ejemplo, el seno de la resta va a ser igual al seno de alfa por el coseno de teta menos coseno de alfa por seno de teta. O sea, lo único en lo que ha cambiado con respecto al seno de la suma es que al medio es menos. Cuando es seno de la suma, aquí es más. Cuando es seno de la resta, aquí es menos. ¿Te das cuenta? Si tengo el coseno de la resta, esto va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de teta más seno de alfa por seno de teta. Lo único que ha cambiado es cuando aquí es menos, acá es posi. Y si fuese el coseno de la suma, obvio, al medio sería menos. Ahora, la tangente de la resta. La tangente de la resta, la tangente de alfa menos teta, es igual a tangente de alfa menos tangente de teta entre 1 más tangente de alfa por tangente de teta. ¿De acuerdo? Y esto de acá se cumple para todo alfa y teta, y alfa menos teta perteneciente a los reales menos los 2K más 1 pi medios. ¿Para qué? Para que esto pueda existir. ¿Correcto? Listo. Entonces, quiero saber si hasta acá lo que acabo de explicar es entendible. ¿Es entendible, chicos, la explicación? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ok, lo que voy a hacer es explicar una regla práctica para poder memorizar esto. ¿De acuerdo? A ver, mira por acá, por favor, mira por acá. Lo que vas a hacer es colocar aquí sen y abro paréntesis, cos, abres paréntesis, tan, abres tus paréntesis, y luego lo que tendrías que hacer es simplemente recordar la letra de una canción. ¿Correcto? Yo voy a colocar por acá la letra de una canción, la cual luego vamos a justamente cantar dándole un ritmo, ¿no? ¿Ya? A ver, voy a colocar primero la letra, pues, ¿no? Para poder cantar se entiende que primero debo de saber de memoria la letra. Si no, no podríamos, ¿no? No podríamos cantar. Entonces, por acá yo voy a colocar la letra. A ver, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, acá colocas seno, coseno, tangente y abres paréntesis. Y luego tienes que recordar la canción. La canción dice así, mira, sen, cos, cos, sen, cos, cos, sen, sen, tan, tan, guan, tan, tan. ¿De acuerdo? Mira, coloco seno, coseno y tangente con paréntesis y luego la cancioncita. Sen, cos, cos, sen, cos, cos, sen, sen, tan, tan, cuan, tan, tan. Ahora, vamos a colocar ángulos. Vas a colocar por acá alfa, teta, alfa, teta, alfa, teta.
y los vas a intercalar aquí. Alfa, teta, alfa, teta, alfa, teta, alfa, teta, alfa, teta y alfa, teta. Ahora los signos. Cuando es seno de la suma, al medio es más. Cuando es coseno de la suma, al medio es menos. Cuando es tangente de la suma, arriba es más y abajo menos. Ya. Y cuando es seno de la resta, al medio es menos. Cuando es coseno de la resta, al medio es más. Y cuando es tangente de la resta, arriba menos y abajo más. Esto, el alumno lo tiene que saber de memoria. ¿Correcto? El alumno lo debe saber de memoria. Así es. Con eso ya habríamos memorizado las identidades trigonométricas y creo que sería sencilla las aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a tener que borrar esto y continuar viendo la utilidad de estas identidades, ¿no? Bueno, estas identidades justamente, ¿no? O se pueden utilizar para poder calcular razones trigonométricas de ángulos que son como desconocidos, pero a partir de otros ángulos cuyas razones sean conocidas. A ver, por ejemplo, el seno de 16 grados, ¿sí o no? Seno de 16 grados. Yo podría expresarlo como el seno de 53 menos 37. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obteniendo el valor de una razón trigonométrica de un ángulo que no es conocido en función de la misma razón trigonométrica de la diferencia de dos ángulos cuyas razones sí son conocidas y cuya diferencia es el mismo ángulo 16. Entonces yo puedo aplicar acá seno de la resta, ¿sí o no? La canción, ¿no? Seno de la resta, sen, cos, cosen. Ahí está, ve. Seno de 53 por coseno de 37 menos coseno de 53 por seno de 37. Ajá. Y ahora debo de reemplazar los valores, pues, ¿no? El seno de 53 es 4 quintos, el coseno de 37 también, el mismo valor. El coseno de 53 es 3 quintos y el seno de 37 también. Ahora hay que multiplicar. 4 quintos por 4 quintos viene a ser 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. Y esa diferencia me daría 7 sobre 25. Eso quiere decir que como mi ángulo es agudo, yo podría tranquilamente construir un triángulo rectángulo y ubicar esos valores, ¿no? Donde los lados ya serían proporcionales a dichos valores. Muy bien, ya está. He obtenido el triángulo rectángulo de ángulos aproximados, ¿de acuerdo? 16,74. Y bueno, de la misma forma, vamos a poder obtener estos otros triángulos. ¿Correcto? El triángulo rectángulo de ángulos notables 15,75 y el triángulo rectángulo de ángulos aproximados 8,82. Son triángulos importantes, ¿no? Que ustedes tienen que manejar, tienen que saber. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, por favor, quisiera que desarrollen el ejercicio número 1. Un minuto para intentar desarrollar dicho ejercicio.
Bien, vamos a desarrollar este primer ejercicio. Para poder desarrollar esta pregunta, tenemos que recordar, obviamente, los triángulos ya mencionados anteriormente. Entonces, es cuestión de ver los triángulos y reemplazar los valores. Por ejemplo, el coseno de 8, ustedes saben que sería 7n, que es cateto adyacente, ¿no? Sobre 5 raíz de 2n, que es hipotenusa. O sea, sería 7 entre 5 raíz de 2. La tangente de 75 también se puede obtener. La tangente de 75, colocando el ángulo 75 acá, porque es el complemento de 15, sería cateto opuesto 2 más raíz de 3 por n sobre n. Simplificando me daría 2 más raíz de 3. Y también podríamos obtener la tangente de 16, ¿no? Eso está más directo, ¿no? Porque sería cateto opuesto 7 entre cateto adyacente 24. Y también la cotangente de 82, que sería 1, que es n entre 7n. N se va y me quedaría un séptimo. Entonces, cuando tú reemplaces esos valores y simplifiques, tendrías lo siguiente. 5 raíz de 2 se va, 24 también 7, y si tú multiplicas 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3 es 1. Me quedaría en el numerador 8, en el denominador 6, y esto sacando mitad sería igual a 4 tercios. O sea que la respuesta al ejercicio número 1 sería la C, 4 tercios. ¿Ah? Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta al ejercicio 2, por favor? Vamos, intenten.
Muy bien, me dice Alonso que es la A. Vamos a ver si esa sería la respuesta. En esta pregunta número 2, lo que vamos a hacer es expresar la tangente y cotangente en función de senos y cosenos, ¿de acuerdo? O sea, tendría por acá que la tangente de 20 es seno de 20 entre coseno de 20 y la cotangente de 40 como coseno sobre seno de 40. Sumo tendría seno de 20 por seno de 40 más cos de 20 por cos de 40 entre el producto de cosenos. Bueno, de coseno de 20 por seno de 40. Ordeno y aparece la canción. Aparece el cos cos más sen sen. Y esto, ustedes saben claramente que es el coseno de la resta. Ajá. Entonces, si ustedes restan 40 menos 20 sería 20. Y acá, date cuenta que el coseno de 50 es igual al seno de 40. Por esa razón se van, ya que los ángulos son complementarios. La razón trigonométrica de uno de ellos es igual a la corrazón del otro. Conclusión, el valor de A sería 1. Pregunta número 2, alianza. 2, la A. ¿De acuerdo? El ejercicio número 2 saldría la A y Alonso tiene toda la razón. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Por favor, intenten desarrollar la pregunta 3. Vamos, todos trabajando, por favor.
Muy bien, vamos a desarrollar ese ejercicio número 3. Ojo, nadie me ha dado respuesta, así que observen acá, por favor. A ver, el dato es que la tangente de alfa más 15 es 3, ¿de acuerdo? La tangente de 15 menos beta es menos 2 y me piden secante cuadrado de alfa más beta. Entonces, ¿qué les parece si en este dato a alfa más 15 le llamo x? Eso quiere decir que tangente de x sería 3, ¿no? Es obvio, ¿no? Si he hecho un cambio de variable aquí, a alfa más 15 le llamé a x, tan de x igual 3. Ahora, a partir de este otro dato, donde tangente de 15 menos beta es menos 2, ¿qué te parece si a 15 menos beta le llamo y? Entonces, eso quiere decir que tangente de y sería menos 2. Ahora, luego, si yo resto los ángulos x e y, tendríamos que restar alfa más 15 menos 15 menos beta. El negativo entra al paréntesis y le cambia de signo a cada uno de ellos. Entonces me quedaría alfa más beta. Claro, porque acá sería menos 15, que con él se iría, y menos por menos más, ¿no? Más beta. Ahora, reemplazo, pues, ¿no? Si yo quiero obtener secante cuadrado de alfa más beta y está relacionado a x menos y, entonces saco secante a ambos lados, ¿no? O tangente en este caso, sí. Claro, porque secante no hay ninguna identidad, ¿no? En cambio, tangente sí. Tomo la tangente de x menos y igual a tangente de alfa más beta, y la tangente de x menos y se podría desarrollar. Tan de x menos y viene a ser tan tan, one tan tan. O sea, tan de x menos tan de y sobre 1 más tan de x por tan de y. Pero como la tangente de x y la tangente de y lo tengo, lo puedo reemplazar. Claro, tangente de x es 3 y tangente de y menos 2, así que lo reemplazamos. Al reemplazarlo tendríamos 3 menos menos 2 entre 1 más 3 por menos 2. Arriba 3 menos menos 2 es 3 más 2, 5. Y abajo 1 menos 6 menos 5. O sea, al simplificar, la tangente de alfa más beta es menos 1. Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo llego a secante cuadrado? Clase pasada. Si yo tengo secante cuadrado, esto es igual a ¿quién? A 1 más tangente al cuadrado, ¿sí o no? Pero la tangente de alfa más beta la tenemos. Eso es menos 1. Así que cuando tú eleves al cuadrado menos 1 será 1, que sumado con 1 nos daría 2. Clave blanqueazul. ¿De acuerdo? Blanqueazul. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Dudas, preguntas con respecto a este ejercicio? Muy bien, entonces, por favor, van a desarrollar o intentar desarrollar la pregunta número 4. ¿De acuerdo? Vamos, intentamos.
Bien, vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, hay un dato importante donde nos indican que alfa y beta suman 90. Esto de acá es importantísimo, ¿de acuerdo? Seguro que habrá que reemplazarlo más adelante o algo así, ¿no? Ahora, um, ya, miren acá, por favor. ¿Qué les parece si hago un artificio? El artificio sería el siguiente. Artificio, ¿ah? En el numerador voy a multiplicar por 2 y voy a dividir entre 2. No pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada, ¿no? Al multiplicar por 2 y dividir entre 2, no pasa nada. Yo tranquilamente podría hacer eso, ya que al simplificar quedaría lo mismo. Entonces, este es un artificio. Ahora, la raíz cuadrada de 3 entre 2 y 1/2 lo podríamos reemplazar, sí o no, que lo podríamos reemplazar raíz de 3 sobre 2 por seno de 60 y 1/2 por coseno de 60 lo reemplazo. Entonces, dentro del paréntesis me quedaría seno de 60 por coseno de 40 menos coseno de 60 por seno de 40, ¿sí o no? Entonces aquí en el numerador aparece una canción, ¿no? El sen, cos, cosen, con el menos al medio. O sea que esto sería seno de la resta, ¿sí o no? Lo que está en el numerador sería seno de 60 menos 40. Pero en el denominador aparece otra canción. Aparece el cos cos menos sen sen. O sea, todo esto de aquí sería coseno de la suma, que es alfa menos 20 más beta. Allá, o sea, me quedaría 2 veces seno de 60 menos 40 entre coseno de alfa menos 20 más beta. Pero si yo reemplazo alfa más beta 90, me quedaría en el numerador 2 seno de 20 y abajo coseno de 70. Pero date cuenta que seno de 20 y coseno de 70 son iguales, ya que los ángulos son complementarios. Simplificando esto, la respuesta a la pregunta número 4 sería blanquiazul. La B, 2. Esa es la resolución. Muy bien, Junior. También a Junior le salió la B. Muy bien. A ver, pregunta número 5. Intentamos, por favor, trabajamos la pregunta 5.
A ver, me dicen que sería la respuesta. ¿Hay respuesta o nada? Nada, volaron. Ya. Entonces vamos a desarrollar la pregunta 5. Dice que sea el triángulo ABC de la figura donde D es un punto de trisección de AC. AC es todo este segmento. Él es el segmento AC. Y este segmento se puede trisecar con dos cortes. O sea que estos puntos serían los puntos de trisección. Los puntos de trisección lo que hacen es que estas partes sean iguales, las tres, ¿de acuerdo? Entonces, si D es un punto de trisección, según el dato, la relación en la que se encuentran estas longitudes es de 1 a 2. ¿De acuerdo? Claro, ya que estas tres longitudes son iguales, ¿no? Si es el punto de trisección, sería de 2 a 1, o si es el punto de trisección, sería de 1 a 2. Pero como acá esta longitud es más larga, aparentemente, según lo que veo, entonces él sería de 2 a 1. Muy bien, para eso me sirvió. Ahora, hay que también ser bien hábil para poder utilizar esta longitud. Porque date cuenta que si este ángulo es 30, él sería su complemento, que es 60. Y si él es 60, me conviene que el cateto opuesto esté multiplicado por la raíz de 3, para que frente a 30, sí o no, sea un número entero. Entonces no te conviene colocar aquí 2A y A. ¿Qué te convendría poner? Ya te convendría poner A raíz de 3 y 2A raíz de 3. Allá. ¿Y para qué? Para que él sea 3A, pues, de forma directa por el 30. Bien, entonces ya les di la idea, ¿no? La idea. Ahora vamos a analizar el gráfico. En este gráfico, como D es punto de intersección, la relación entre las longitudes sería de 2 a 1. O sea que a cada longitud le voy a colocar 2 raíz de 3m y la otra raíz de 3m. Si a 60, que es este ángulo que está en la parte superior, se le opone 3 raíz de 3m, a 30 se le opondría 3m. Y luego, por geometría, al sumar 30 con alfa, yo podría obtener este angulito. Ese ángulo va a ser igual a ¿quién? A la suma de alfa más 30. Y en este triángulo que está aquí, yo podría aplicar tangente. Tangente de alfa más 30 va a ser igual al cateto opuesto 3 entre el cateto adyacente 2 raíz de 3. Y hay que efectuar esta operación, porque la tangente de alfa más 30 se podría desarrollar. La tangente de alfa más 30, sí o no, que es el tan, tan, guan, tan, tan. O sea, tangente de alfa más tangente de 30 entre 1 menos tangente de alfa por tangente de 30. Igual a raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30 es un valor conocido, así que podemos reemplazarlo. Sería raíz de 3 entre 3. Y bueno, pues hay que efectuar la operación. A ver, en aspa, 2 tangente más 2 raíz de 3 entre 3 es igual a raíz de 3 menos tangente, porque a multiplicar se va con el 3 de abajo.
Tangente pasa a sumar. 3 tangente igual a raíz de 3 menos 2 raíz de 3 sobre 3. Eso es raíz de 3 entre 3. Y ya tengo la tangente. Raíz de 3 entre 9. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar en la expresión que me piden. Me están pidiendo calcular el valor de m. Pero date cuenta que m está en función de la tangente de alfa. O sea que yo podría reemplazar este valor. Al reemplazarlo, tendríamos coseno de raíz de 3pi por raíz de 3 entre 9 menos 2 secante de 2 raíz de 3pi por raíz de 3 entre 9. Raíz de 3 por raíz de 3 multiplicando sería 3. Por pi sobre 9 sería pi tercios. Menos 2 secante de 2 raíz de 3pi por raíz de 3 entre 9. Simplificando sería 2 pi tercios. Estos valores son conocidísimos. Tú que estás en intermedio, en la parte de identidades, ya hiciste reducción. Entonces, también RT de ángulos agudos, coseno de pi tercios es 1/2 y secante de 2 pi tercios es menos 2. Al sumar este 1/2 con 4, que salió de multiplicar menos 2 por menos 2, la respuesta sería 9/2, que es 4,5. Clave Duracell. ¿De acuerdo? Duracell. Así es, muchachos. Ahora, vamos a ver un poco de propiedades para 3 ángulos, ¿de acuerdo? Para que queden ya a punto para su examen. A ver, ¿cómo sería esto, chicos? ¿Cómo sería esto? A ver, veamos propiedades para la suma de 3 angulitos. Miren, si yo tengo 3 ángulos que suman, ¿de acuerdo? 3 ángulos, ¿ah? La suma de 3 ángulos tienen la forma Kpi, donde K es entero, o sea, hablamos de si los 3 ángulos suman 0, pi, 2pi, 3pi, 10pi, menos 8pi, menos pi, porque K es entero, puede ser posición nega. Entonces, ¿qué se cumple? Se va a cumplir que la suma de tangentes es igual al producto de tangentes. Ay, ay, ay. ¿Eso se cumple? Clarín, eso se cumple. ¿Qué más se cumple si 3 ángulos suman, ya? ¿No? O 3 ángulos al ser sumados tienen la forma Kpi. Pues también se cumple que la suma de los productos parciales de las cotangentes es igual a 1. Ya. Entonces, esto se cumple si 3 ángulos tienen la forma, no, la suma de 3 ángulos tienen la forma Kpi, donde K es entero. Y si la suma de 3 ángulos tienen la forma 2K más 1 pi medios, ¿de acuerdo? 2K más 1 pi medios. ¿Qué se podría deducir? Bueno, se podría deducir que
la suma de cotangentes es igual al producto de cotangentes. Y la suma de los productos parciales de las tangentes es 1. Así es, señores. Esto se sabe como propiedad para la suma de 3 ángulos. Ahora, tómale una foto a esto, porque con esto vas a intentar desarrollar el siguiente ejercicio. ¿Correcto? A ver, te vas a guiar con esto, ¿eh? Gracias, Tadeus. Por favor, intenten desarrollar este ejercicio. Vamos, vamos, vamos. Sale al toque, ¿ah? Sale al toque en una. A ver, me dicen la A. Ok, la A. Mírenme, chicos. La pregunta número 10, chiste, ¿eh? Si ustedes observan, ¿no? Si ustedes observan, chicos, cuando 3 ángulos suman 180, se cumple esto, ¿no? ¿Sí o no? Que la suma de tangentes es igual al producto de tangentes. Entonces, ¿qué tal si esto lo separo así? Mira, ve, 80 más 80 más 20, ¿cuánto suman? A ver, 80 más 80, 160 más 20, 180. Ah, no, mira, ve. Esta suma de tangentes va a ser igual al producto de tangentes, porque suman 180. Matanza. Tan de 180 por tan de 180 están cuadrado con el de abajo se va. Y todo queda reducido a tangente de 20. Clave, amor, alianza. ¿De acuerdo? Pregunta número 11. Si X más Y más Z, ¿ya? X, Y y Z suman 90, te piden calcular esto. Bueno, si X más Y más Z suman 90, entonces
X es igual a 90 menos Y más Z. Eso quiere decir que el seno de X va a ser igual al seno de 90 menos Y más Z. O sea, coseno de Y más Z. Eso se sabe por ángulos complementarios. Señores, ¿qué tal si reemplazo en vez de seno de X, cos de Y más Z? Claro. Obviamente, vas a reemplazar aquí, en vez de seno de X, cos de Y más Z. En vez del seno de Y, ¿qué vas a reemplazar? Cos de X más Z. En vez de seno de Z, cos de X más Y. Y date cuenta, mira, ve, aparece una identidad auxiliar. El coseno de la suma entre producto de cosenos es 1 menos. O sea, cuando acá es más, acá cambia, menos. Y cuando es menos, aquí es más. Date cuenta que aquí es más, así que sería menos, sería así, ¿no? 1 menos tan de Y por tan de Z, más 1 menos tan de X por tan de Z, más 1 menos tan de X por tan de Y. Pero sumando esto y factorizando el menos, dentro me quedaría la suma de productos parciales de las tangentes. Y se sabe por propiedad que cuando tres ángulos suman 90, o sea, la forma 2K más 1 pi medios, la suma de los productos parciales de las tangentes es 1. Mira, esto es 1. 3 menos 1, Duque. Clave, Durex. Y listo. Ese es el ejercicio número 11. ¿Te das cuenta? Así de facilito, así de simple. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner a prueba todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y para eso, para eso, te invito a poder ingresar a la plataforma y poder iniciar también la evaluación, ya que de esa forma vas a poder ponerte a prueba, ¿no? En qué nivel estás. En realidad, el resultado sí importa, ¿no? Para poder observar en qué nivel estamos. Pero muchachos, por favor, tienen que dar la prueba. ¿Ya? Es una obligación moral con ustedes y con sus padres, ¿no? Por todo el esfuerzo que están haciendo en su preparación. Así que, por favor, los invito a ingresar a la plataforma y empezar a desarrollar los ejercicios que se han propuesto allí. Vamos, todos, por favor, empiecen. Gracias, Tadeus. Acaba de colocar, Tadeus, el link para poder ingresar en el chat. Denle clic nada más y ya está en el examen. Vamos, señores, empiecen, por favor.
Bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.